¿Cuál es el misterio que no puedes creer que sigue sin resolver? Amber Herman tenía más o menos mi misma edad, y fue asesinada en la ciudad donde crecí. El sistema de alerta Amber de Estados Unidos lleva su nombre en su honor, y ha ayudado a recuperar sanos y salvos a muchos niños secuestrados. Bajo este programa, las emisoras de radio de Texas empezaron a cooperar con las autoridades policiales. La policía enviaba rápidamente información sobre niños desaparecidos si ésta se emitía por la radio. Sin embargo, nunca se encontró al asesino de Amber, y la línea de denuncia de su caso sigue abierta. Una mujer desapareció en Denton hace casi 30 años. Hizo una llamada desde un teléfono público de una tienda para que alguien viniera a recogerla y desapareció. Estaba convencido de que sus restos estaban en la zanja de drenaje cercana a la tienda y fueron arrastrados por la lluvia. Esa zanja se convirtió en un río como forma de control de inundaciones. Hace unos años, un hombre confesó su asesinato y condujo a los investigadores hasta el lugar donde enterró su cadáver. Esto se debe a que las pruebas de ADN le relacionaban con otro asesinato cometido ese mismo año. No cabe duda de que les está conduciendo a los cadáveres en un intento de obtener una sentencia favorable o de aplazar una ejecución. No estoy familiarizado con el caso Herman aparte del aspecto de la alerta Amber. Pero espero que tengan pruebas de ADN para averiguar quién fue el asesino. El asesinato de la familia Setagaya, en el que la familia Miyazawa fue asesinada en su casa en diciembre de 2000. El asesino estaba seguro, ya que había dejado huellas dactilares y pruebas de ADN, así como la ropa que llevaba puesta, en la casa. Se analizó la arena de la escena del crimen, que procedía de la base aérea de Edward, en California. No solo eso, solo se vendieron 120 suéteres del tipo que vestía el asesino. De alguna manera, aún no está resuelto. El asesino también usó el baño y no tiró de la cadena. En ese punto es casi presumir. Atracó al Museo Isabella Stewart Gardner, 1990. Y todavía tienen el marco vacío del Rembrandt que robaron. Y pequeñas placas donde creo que también robaron algunos dibujos de Degas. Fue genial ver cómo el robo se convertía en parte del museo. Dejaron en su lugar todos los marcos. Gardner dejó escrito en su testamento que, tras su muerte, no se podría hacer ningún cambio en el museo y que, si se cambiaba algo, toda la colección se empaquetaría y se subastaría en Europa, destinando todos los beneficios al fondo fiduciario de Harvard. Y se decidió que el robo no violaba su testamento, pero que los marcos que quedaban debían volver a colocarse en su lugar original para cumplir las condiciones. Nea Phillip, la doctora que fue vista por última vez comprando en una tienda cercana a su apartamento del Bajo Manhattan la tarde del 10 de septiembre de 2001, pero que nunca regresó a casa esa noche. Obviamente, todos sabemos lo que ocurrió a la mañana siguiente. Su marido y su familia contrataron a un detective privado, y lucharon para que se revisara su caso durante varios años antes de que fuera nombrada oficialmente víctima del 9/11, a pesar de que no hay pruebas sólidas que demuestren que estaba en las torres en el momento en que se estrelló ninguno de los dos aviones o cuando se derrumbaron las torres. Pero tampoco hay pruebas sólidas que demuestren que no estaba en las torres. Es una locura. En pocas palabras, hay unas 4 o 5 teorías sobre lo que le pasó y todas son igualmente factibles. Este caso siempre me ha fascinado. La teoría de que el 9/11 aprovechó la oportunidad para escapar de su ruinosa vida profesional y personal y empezar una nueva vida en otro lugar es descabellada. Es demasiado difícil hacerlo sin preparación y conexiones, y ella no habría tenido que cometer ningún error en los casi 25 años transcurridos desde entonces. Mi propia teoría después de leer sobre ello es que podría haber corrido a las torres después de que el primer avión se estrelló, y fue asesinada por la caída de escombros del segundo avión 15 minutos más tarde. Vi un documental en el que mencionaban a una mujer que murió tras ser alcanzada por el combustible del avión United 175 porque estaba de pie en una parada de autobús debajo de las torres. Algo parecido podría haberle ocurrido a Nea. La chica que conocí que desapareció sin dejar rastro en 1989, cuando teníamos 12-13 de años. Era una buena chica, no era de las que se escapan ni nada parecido. Lo más probable es que fuera secuestrada y asesinada por la misma pareja que mató a otras chicas de la zona por aquella época. Volvía andando del colegio y encontraron sus llaves cerca de una zona boscosa y su mochila en un arroyo cercano. Cuando era niño, en el transcurso de unos 10 años, un montón de pies cortados llegaron a las costas de la isla de Vancouver. Casi siempre fue un pie, en un zapato, como de 3 a 5 años de diferencia. Súper raro. Edición. Desde agosto de 2007, se han recuperado 20 pies diferentes solo en la región del Marshallese. ¿Esto está más o menos resuelto? Por lo que recuerdo determinaron que debido a las corrientes de agua los pies eran de personas que se ahogaron por elección o accidente.
El tobillo es una parte débil del cuerpo y los zapatos flotan, así que es fácil que un pie se desprenda de un tobillo después de poco tiempo descomponiéndose, y luego se vaya flotando a alguna parte. Por lo que leí, la teoría del pie flotante fue refutada por ser demasiado improbable. La cantidad de pies incorpóreos que flotan es muy pequeña, pero hay una cantidad increíblemente alta de pies incorpóreos. La identidad de Jack el Destripador, el asesino más famoso del Londres victoriano, inspira innumerables historias y fascinación. Mujeres brutalmente asesinadas. Muchas pruebas aparentes. Y a pesar de todo esto, nadie puede decir con seguridad o incluso estar de acuerdo en quién es. Yo también trabajo cerca de Whitechapel. Una locura la historia que hay ahí. El documental de Lemmy sobre ello es genial. Todavía no me puedo creer que hayan sobrevivido tantos registros. Sin embargo, es una locura que nadie descubriera quién era. Me pregunto cuántos otros criminales simplemente se escabulieron de las autoridades en el pasado debido a la falta de pruebas de ADN y esas mierdas. Un poco al margen, pero en las epidemias de Coccolid Flea, esta enfermedad irrumpió en Centroamérica tras el contacto de los europeos en el siglo XVI. Y destruyó pueblos enteros. Una epidemia mató entre 10 y 12 millones de personas, incluso más que la viruela en la zona. Desolación absoluta. Nadie sabe de qué enfermedad se trataba. ¿Fue un antivirus? ¿Viruela? ¿Salmonela? ¿Fiebre hemorrágica vírica? ¿Por qué aparecía siempre después de una sequía? ¿A dónde iba? Probablemente nunca lo sabremos. Me gusta la idea, en la medida en que puede gustar algo de una epidemia, de que fuera algo tan inocuo para los europeos que ni siquiera tengamos un nombre para ello. Quizá arrasó Europa hace 6.000 años y mató a millones de personas, pero los supervivientes quedaron lo bastante inmunizados como para que no fuera peor que el resfriado común. Luego se transmitió a una nueva población que no tenía ninguna resistencia y volvió a enloquecer. Crecí en un pueblo muy pequeño. Ahí vivían 4 personas llamadas Reggie, y todas desaparecieron misteriosamente en 2 años. Nunca se resolvió, ni siquiera una pista. Nunca más se supo de ninguno de ellos. Pasan 9 años y alguien llamado Reggie se muda al pueblo. A los 30 días, desaparece y nunca más se vuelve a saber de él. Eso fue hace 18 años, todavía nadie sabe lo que pasó. Tal vez la ciudad se utiliza para la protección de testigos y eran perezosos en darles nombres. Como acabó muerta la reportera Dorothy Kilgallen, que investigaba el asesinato de Kennedy y había entrevistado a Jack Ruby, horas después de aparecer bien en el programa de televisión What's My Line. La encontraron sentada en la cama de su casa, en una habitación en la que normalmente no dormía, con el maquillaje aún puesto y sin su expediente del caso Kennedy. Nunca fue encontrado el culpable y su muerte nunca fue debidamente investigada. Un día volvía del trabajo en bicicleta, tenía 18 o 19 años. Esto fue en Irlanda, a principios de los años 80. Me pareció ver a mi primo hermano caminando por el sendero al otro lado de la carretera. Vivía y trabajaba en un pueblo a unos 40 kilómetros. Así que me acerqué a saludarle. No era mi primo. Ni siquiera era alguien que conociera. No era nadie que hubiera visto antes. Pero me conocía, sabía mi nombre, sabía de dónde era. Me puse muy nervioso, confuso y avergonzado y fingí que sabía quién era y que me había acercado a saludarle. Entonces no pude admitir que no tenía ni idea de quién era y me fui tras un breve intercambio. Eso fue hace 40 años. Todavía no tengo ni idea de quién era. Nunca volví a verle. Podía recordar su cara y su voz durante muchos años después, incluso soñaba con él, pero ya lo he olvidado, salvo una vaga sensación. Quizá algún día seas un viajero del tiempo. Entonces todo podría encajar. Vuelo MH370 de Malasia. La teoría predominante entre los expertos es que fue un asesinato del piloto. Una investigación posterior de su ordenador descubrió que solo unos días antes del vuelo, el piloto había hecho una prueba en el simulador de vuelo de su casa en la que despegó del mismo aeropuerto, giró el avión hacia el sur, y simplemente dejó que se estrellara en el océano una vez que se quedó sin combustible. Han aparecido restos en lugares que concuerdan con un accidente muy al sur de donde el avión desapareció del radar, y los expertos han determinado que, basándose en el funcionamiento de los sistemas de seguimiento, es muy posible que el piloto hiciera algunas cosas para dificultar el seguimiento del avión, y evitar cualquier tipo de interceptación o conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Creen que creó una distracción o hizo que el copiloto abandonara la cabina, y luego bajó manualmente la presión de la cabina, lo que habría dejado inconsciente a todo el mundo, posiblemente incluido él mismo. Podría haber utilizado oxígeno suplementario para pilotar el avión durante un rato, o quizás simplemente poner el piloto automático antes de bajar la presión para que él también se desmayara. En YouTube hay documentos muy completos al respecto. Es sin duda la historia más creíble, sobre todo teniendo en cuenta la prueba de funcionamiento en su simulador. No es nada del otro mundo,
Pero cuando tuve a mi gato, le compré un juguete con galletas de hierba gatera. Jugaba con esa cosa durante horas. Un día, desapareció. Desde entonces, hemos cambiado las habitaciones varias veces y no la hemos encontrado. Lo sé, probablemente no es lo que buscas, pero es el mayor misterio sin resolver que conozco. ¿Por qué nunca veo a los vecinos meter sus compras? Desapareció un panda rojo del zoo de Norfolk, Virginia. Nunca se encontró rastro de él. El pequeño panda rojo se llama Sunny. Espero que viva su mejor vida en los bosques de Virginia. ¿Qué otro misterio sin resolver te parece interesante? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.